entonces la única variable que me queda cambiar, el área superficial. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con el área superficial para aumentar la transferencia de calor producto por esta cañería? Si yo quiero aumentar Q, yo lo que tengo que hacer es aumentar el área superficial. Entonces yo lo que voy a hacer es colocarle a esta tubería de acero inoxidable, voy a aumentar su área, colocando algún tipo de superficie, ¿cierto? Algún tipo de conductor, ¿ya? Que me permita aumentar el área superficial y me permita aumentar la transferencia de calor desde la cañería, ¿cierto? Hacia el exterior, hacia el ambiente. Estos elementos que aumentan el área superficial que yo estoy atacando se denominan aletas. Y son tan importantes que merecen una clase completa. Entonces... Profe, antes de que comience, si es que puedo plantear. Muchachos, ayer el profe Claudio planteó suspender la clase el próximo miércoles y hacerla para la semana subsiguiente. Entonces quería consultarlo con ustedes, como no estaban todos ayer, me pidió que les consultara si es que estaban de acuerdo o no. Sí. Sí, pues el miércoles 23 quedaría para el miércoles 30. La semana después de vacaciones. Para el 6. Claro. Sí, no hay nada esa semana. O sea, ese día no hay nada. Ya, muchachos, se agradece. Profe, ese PDF como rojizo, anaranjado, blanco, ¿va a estar después disponible en el aula? Sí. Gracias. ¿Y el anterior, profe, el de convección? Es el mismo. Uy. Raúl, apaga tu micrófono, que se escucha todo. Nos llega hasta el COVID. Ay, perdón. Ya. Entonces, como se dieron cuenta, la única opción que yo tengo es aumentar el área superficial del elemento que yo estoy estudiando, en este caso, la cañería. Entonces se busca aumentar el flujo de calor cuando las temperaturas de la superficie y el fluido son fijadas por el proceso. Yo no puedo cambiarlas, ¿ya? Como les dije, puedo eventualmente cambiar H, pero variando la velocidad, pero la verdad es que es muy poco lo que voy a cambiar. Entonces, la única opción viable que tengo es aumentar el área superficial. Y ahí es donde entran las aletas, que son superficies extendidas de materiales altamente conductores que permiten aumentar el área superficial expuesta a convección o radiación. ¿Ya? Entonces tenemos estos formatos aproximadamente. Lo importante aquí, primero, es entender que yo tengo que analizar, ¿cierto?, la situación con mayor, mientras mayor área superficial tenga, mejor. En estricto rigor, les pregunto acá. Tenemos la figura, tenemos las aletas 1 y 2. ¿Cuál debería ser mejor conductor? ¿O cuál debería aportar mayormente al área superficial? La 2. Ya, la 2 dice Raúl. ¿Quién más? ¿Quién más? El ¿Quién da 2. más? El 2, ya, muy bien. Mientras lo piensan, ¿podría devolver al anterior, por favor?
Listo, profe. ¿Cuál aporta mayor transferencia de calor? ¿La 1 o la 2? Yo creo que ambas. Ya. O sea, ambas aumentan, pero me refiero cuál es más. Ah, ¿Cuál remueve calor más brutalmente que la otra? ¿Cuál es más efectiva a la hora de transferir, Carlos? Depende. Más eficiente, claro. La respuesta la acaba de dar hace unos minutos atrás. ¿Ah, sí? ¿Qué dije? El área. ¿Ya? Ya. ¿Cuál aumenta más entonces? ¿La 1 o la 2? Si sumáramos el área de toda esa aleta de la 2, es mayor al área de la 1 porque la 1 pierde área al tener esos costos. Ya. ¿Quién? ¿Alguien? ¿Todos piensan igual? ¿Todos piensan que es la 2 la que ofrece mayor extracción de calor? o sea, yo no creo que eso lo del área, porque al final el área de un círculo es pi por radio al cuadrado y al final lo que tú estás midiendo ahí es como el radio que va a tener el 1 y el 2, supongo que son iguales, que son la misma pieza, sino que una tiene corte y el otro no, pues, así que no creo que el área influya, que porque el otro tenga corte significa que el 2 va a ser más efectivo, pero aún así no... Entonces, ¿cuál? Lánzate. Yo creo que ambos son equitativamente. Tú soy demócrata cristiano, ¿cierto? Te caché. Claro, Ya está ahí, ya está ahí. A los dos lados, dice. Shoot. Ya. ¿Cuál ofrece mayor área superficial? O digámoslo de otra manera, que a lo mejor yo creo que van a entenderlo, van a quedar mejor. ¿Cuál de las dos ofrece mayor superficie de contacto? La 1. Entonces, ¿cuál es Dos. más extra, cuál extrae más calor? ¿Este caso sería la 1? La 1. La 1. ¿Ya? Efectivamente, como bien decían, esto viene siendo un aro, ¿cierto? Esto vendría, imagínate que esto es la 2, dibujemos la aleta de la 2. Acá tenemos el pseudoducto este, y aquí sería la aleta, si lo viéramos si lo viéramos en vista, ¿cierto? Frontal, ¿no? Bueno, en vista, mirándose el ducto para adentro. Examen. Y Clases. Simpsons. bueno, entonces, en el caso 1, tenemos, ¿cierto? Lo que son las aletas. Aquí te ofrecen estoy haciéndolo bien exagerado para que se vea, ¿cierto? Certamen. Clases. Puta, 1%. Entonces, ¿cuál ofrece mayor transferencia de calor? ¿Cuál ofrece mayor superficie para poder extraer? A pesar de que está dibujado bien exagerado el 1, si se dan cuenta, yo no solo tengo este corte de acá, ¿cierto? Este halo, ¿cierto? Que va por acá, sino que además yo gano área aquí. Entonces yo tengo mayor superficie en el caso 1 debido a esta situación, ¿cierto? Estos cortecitos que hay. ¿Ya? Ah, yo estaba considerando el área del metal, no el área vacía. El área, es que no es el área vacía, sino que piensa que acá tú también ganas área superficial con ese corte.
Ah, ya. Claro. El aire puede tocar más la aleta, si pudiéramos decirlo así. En el caso 2, solamente tocas el bordecito exterior y la parte de acá. Claro, si En el caso sumáramos 1, el cálculo del tocas, perímetro, sería claro, mayor, pues, claro. claro. ¿Te das cuenta? Para que lo tengan en consideración. Y acá tenemos, bueno, esta es claramente es una cañería, ¿cierto? Que lleva este tipo, que lleva estas aletas. En este caso tenemos otra cañería, que es efectivamente de acero inoxidable, y que se le agregaron aletas de cobre, de aleación cobre-aluminio. Entonces, eso permite una extracción de calor bastante grande, ¿ya? Este no sé de qué es, me parece que era una especie de radiador que había en una empresa. Entonces lo importante es que se den cuenta de algunas cosillas que es bastante interesante. Primero, las aletas no son de gran tamaño, ¿ya? No son de un gran largo, ¿cierto? Porque lo que no tienen de largo, lo tienen de extracción de calor. El K de las aletas es muy alto, ¿ya? Porque las aletas se busca que sea de materiales que sean altamente conductores. Por ende, tenemos el K, por ejemplo, del cobre, que ronda los 420, si mal no me equivoco, watt ¿Profe? por metro grado Celsius, dígame. ¿Y de qué depende la separación entre aleta y aleta? La separación entre aleta y aleta va a depender del nivel de extracción de calor que tú quieras, 1, y 2, de qué tan efectivo o eficiente esperas que sea el sistema de extracción de calor por aletas. Claramente, si yo necesito aumentar, digámoslo así, uno puede calcular, o sea, vamos a ver cómo calcular la cantidad de aletas necesarias para llegar a esa condición, ¿cierto? Si yo quiero llevar un fluido, ponte tú, o yo quiero llevar esta superficie que tiene interiormente 100 grados, la quiero llevar a 40 rápidamente, ahí tengo que ver cuántas aletas tengo que instalar y la geometría de las mismas. ¿Ya? Ah, ya. Es que esa era mi pregunta, porque poniendo en caso el ejemplo anterior que puso al principio, como entraban 110 grados y salían, supuestamente deberían haber salido 30, Claro, por eso me surgió la duda de con la cantidad de aletas que se deben colocar, entonces teóricamente no daría comilla un poco lo mismo, teniendo en consideración que tienen que estar todas las aletas que uno calculó. correcto. Ya, profe. Los bloques de los motores de las motos, profe, esas son aletas, entonces. Las motos, yo he visto que tienen los motores, tienen diseño así muy parecido. Sí. Son refrigerados por ahí. El Profe, del... Dime. y el radiador de un auto también tiene una especie de Los espirales que bajan. radiadores de los autos son un ejemplo muy claro de aletas que existen, ¿cierto? Están los tubos que transportan el líquido refrigerante y si se dan cuenta tienen unas superficies metálicas cruzadas que cuando pasa el aire termina enfriándolo aún más rápido al fluido. Es un excelente ejemplo ese. También el de las motos. Yo no sé muy motoquero. No ubico. Bueno, entonces tenemos acá algunas constantes, ¿cierto? Entonces, como te digo, si lo contrastamos con, por ejemplo, el K del acero, que tiende a ser como unos 50 watts por metro grados Celsius, la extracción de calor con estos metales es muy alta. Entonces, la verdad, yo alcanzo una extracción de calor muy rápida en relación a lo que es, a lo que nosotros necesitamos en realidad, ¿ya?
Y como tú bien decías, el radiador de los vehículos, los camiones todavía algunos podemos verlos, especialmente como se trata de, los camiones se utilizan harto los antiguos, todavía podemos ver radiadores por ahí andando, dando vueltas. Entonces, vamos a ver la ecuación de las aletas. Como ustedes se dieron cuenta, tenemos porciones metálicas. Como ustedes se dieron cuenta, tenemos porciones metálicas. Oh, ¿así se escucha mi voz? Qué bonito. Entonces, bueno, la aleta esta es una porción, ¿cierto?, metálica, y cada porción que yo voy analizando de manera infinitesimal va a ser sometida a ecuaciones de conducción y convección. Entonces, a medida que voy avanzando, voy a tener, ¿cierto?, que hacer el análisis tanto de la energía o el calor conducido como el calor conveccionado. ¿Ya? Entonces, comenzamos con ese análisis. Tenemos, ¿cierto?, el calor conducido y sabemos que el calor conveccionado va a ser H por el área, donde el área va a ser el perímetro por el delta X y por la diferencia de temperatura menos la temperatura infinita. ¿Ya? Ojo, aquí se usa mucho y se va a hablar mucho del perímetro, así que vamos a tener que aprender a volver un poco a sexto básico y aprender lo que es perímetro. Pues ya ni sé en qué curso lo enseño, pero bueno, estoy un poco fuera de toque. Si nosotros hacemos la diferencia, ¿cierto?, entre las conducciones, vamos a tener esto que ustedes ven aquí. En este caso, lo que ustedes ven acá es que esto de aquí pasa restando. Y obviamente, la convección, esta ecuación de acá, la reemplazo y divido todo por delta X, lo que nos entrega esta ecuación que es la tercera, la que acaba de aparecer. Ya. Entonces ahora vamos y generamos esta situación, que es básicamente una derivada, donde dQ conducido por la aleta en dx, o sea, el calor conducido a medida que voy avanzando, más el coeficiente de convección que yo tengo por el perímetro al cual estoy sometiendo a esa altura, ¿cierto? A ese dx, por la diferencia de temperatura menos la temperatura del ambiente, me tiene que dar 0. 0. Y bueno, si hacemos los cálculos, ¿cierto?, obtenemos esto que está aquí, si lo desarrollamos un poco, y si se dan cuenta, el signo menos que normalmente aparece en este punto de acá, ahora está acá afuera, ¿cierto? Lo saco de la derivada, es una constante, así que puedo, y paso dividiéndolo por todos lados. ¿Ya? Y queda lo que ven aquí. ¿Ya? Supongo que hay alguno que está escribiendo o sacando pantallazo. Profe, que lo que era HP. Como me dice así. Esto es el coeficiente de convección. Y esto de aquí es el perímetro. ¿Cierto? A la altura de X. Digo esto porque las aletas no necesariamente son de área o sección transversal cuadrada o circular. Puedo tener distintas geometrías en donde el perímetro no siempre va a ser parejos, puede ir variando con la distancia. ¿Ya?
Entonces, vemos esta ecuación de acá y vamos a resolver un poquito. ¿Ya? Tenemos que t en dx de k por el área sub c por dt en dx menos h por p por t menos t infinita es igual a 0. ¿Cierto? Esta era la ecuación que nosotros teníamos al final. ¿Ok? Solo la volví a escribir en esta pizarra negra. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo primero que voy a hacer es sacar K y A sub C. ¿Ya? Lo saco de la derivada. Entonces me va a quedar que K por A sub C por dt en dx menos h por p por la diferencia de temperatura que estoy evidenciando, ¿cierto? Va a ser igual a 0. ¿Ya? Lo siguiente que voy a hacer es pasar dividiendo esto. Paso dividiendo. Entonces me va a quedar como que dt, esto me falta un 2, dt en dx menos h por p partido k por el área, ¿cierto? Y por t menos t infinito, igual a 0. Aquí es donde viene la magia ahora, ¿cierto? La magia que siempre ocurre con el famoso cambio de variable. Acompaña. Tenemos, ¿cierto? Teta, que va a ser igual a t menos t infinita. ¿Ya? Si yo derivo esto con respecto a x, lo que voy a obtener es que de teta en dx va a ser igual a dt en dx. Y como pueden darse cuenta también, si yo vuelvo a derivar esto con respecto a dx, lo que voy a tener, ¿cierto? Es de 2t en dx. Entonces, básicamente lo que vamos a tener ahora es que de teta, perdón, sí, de teta en de 2 teta en dx menos h por p partido k por a sub c por teta tiene que ser igual a 0. ¿Qué pasa con esto de aquí? Lo voy a reemplazar, le voy a dar un nombre. Y voy a decir que esos 4 elementos que están ahí van a ser una constante elevada al cuadrado. Entonces, toda esta expresión que está aquí me queda como de 2 teta en dx menos a cuadrado por teta igual a 0. ¿Ya? Les dejo un minutito para que copien esto. Profe, ¿lo puede dejar un poco que la parte de abajo no se alcanza a ver bien?
Profe, Dígame. ¿lo puede alejar un poco para ver la parte de abajo que no se alcanza a ver? No, es que no hay, ¿No se puede? no hay más. Eso es. Es de X. No se ve, pero vale. Ya. Voy a sacar esto por si acaso. Y no lo puedo recuperar, por eso les aviso. Entonces, teníamos, ¿cierto? Ese desarrollo que hicimos está aquí y ahora aparece acá. Magia. Pregunto, por si acaso. ¿Qué tanto saben de, de ecuaciones diferenciales? Eso me lo dijo. Esas dos me lo dijo. No, en serio. Un poco. Ya. Esta expresión que está ahí, ¿pueden reconocer a qué es igual? ¿O cuánto debería ser la función teta? La puso difícil, profe. No, o sea, si no saben, me avisan y lo vemos al tiro. Mira, Me parece que no estaba muy claro con ecuaciones diferenciales. mira. Velo de esta manera. Yo voy a tener una función. Esta en específico se hace por pura cachativa. Esta en este caso, por si acaso, el que estoy planteando ahora. ¿Cierto? Teta, ¿cierto? Va a ser igual a una cierta función de X. ¿Ya? De teta en dx tiene que ser igual, entonces, a este valor diferenciado de f de x en dx, ¿cierto? Y de teta, o la segunda derivada de teta, en dx, tiene que ser igual a la segunda derivada de esta función que tenemos acá. Entonces, si yo sigo avanzando, yo voy a tener que llegar a esta ecuación de acá. Pero no es todo. Acá aparece un a cuadrado. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo tengo que cuidar? Tengo teta igual f de x, ¿cierto? F de x tiene que ser un elemento tal que contenga a en alguna forma, ¿cierto? Cuando yo derivo una función, ¿qué función que cuando yo la derivo, la derivada de esa función es una constante que aparece por dicho valor o dicha función? La función exponencial. La función exponencial, ¿cierto? Entonces, teta, ¿cierto? Yo la puedo ver como a por, perdón, podemos verla como una exponencial, ¿cierto? De a por x, ¿ya? De teta en dx
es igual a por la exponencial de AX. Y de 2 teta en dx lo podemos ver como a cuadrado por e a la x, EAX. Si esto se cumple, entonces básicamente esto de aquí es que básicamente yo lo puedo traducir esto como a cuadrado por e a la ax menos a cuadrado por e a la ax, ¿cierto? Y eso cumple con que es 0, ¿ya? Pero hay otra situación, que el a cuadrado me lo está nublando. Que si yo hago que teta es igual a e a la menos ax, ¿ya? Si yo calculo de teta en dx, en ese caso, va a ser igual a menos a por e a la menos ax. Y la segunda derivada me va a quedar como menos a por e a la menos ax. Y esto me da a cuadrado. Positivo, porque los dos signos negativos se multiplican y me da un positivo. Entonces, si se dan cuenta, también me sirve el menos ax. Ambas formas exponenciales me sirven. Entonces, ¿qué hacemos? Les pregunto, estimados y distinguidos. ¿Por qué lado nos vamos? Tomando la primera, pues igualada a 0. Pero esta también, si tú te das cuenta, a cuadrado por e a la menos ax, ¿cierto? Menos a cuadrado por e a la menos ax, también es igual a 0. ¿Cuál elijo? Y en las dos el A va a tener el mismo valor, entonces la más simple, ¿no? ¿Copiaron? Copien, copien. Voy a borrar esto. Ya. ¿Cuál elijo de las dos? La respuesta es las dos. ¿Ya? Donde van a ir acompañadas con ciertas constantes. ¿Ya? ¿Cuál de las dos elijo? Las dos hasta que las condiciones de borde me digan que tengo que elegir una serie. Entonces, acá vuelve a cobrar mucha importancia las condiciones de borde. Y también, otro elemento que cobra mucha importancia en este punto, es la geometría que tiene la aleta. ¿Ya? Para que capten, ¿cierto?, que las aletas son un elemento que es bastante interesante de analizar. ¿Ya? En realidad, es fome de calcular porque hay que seguir
un recetario, ¿cierto? Que va ahí, pero es simpático de analizar, ¿ya? Entonces, la función que cumplen es muy importante y me permite la extracción de calor considerando esta situación como la estamos viendo acá. Dependiendo de cómo nos den las condiciones de frontera o borde, las constantes van a ir tomando distintos valores, en donde a cuadrado va a ser el mismo valor que nosotros estábamos conversando. ¿Ya? ¿Dudas con esto que acabamos de plantear? Profe, mi duda sobre las condiciones de borde, que la clase que las explicó no me quedó muy claro. Las condiciones de borde son aquellas que tienen que ver con la posición, con cierta información en la posición. Por ejemplo, que la temperatura en un extremo de la pared o de la aleta es 100 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, yo analizo, ¿cierto? Y con la información que tengo, reemplazo esa información porque yo debería tener eventualmente el largo de la aleta. Entonces yo te digo, mira, cuando el largo vale L, sea cual sea, ponte que son 2,5 centímetros, cuando el largo es L, la temperatura, que depende de X, va a ser igual a 100 grados Celsius. Perdón, voy a reescribir esta parte de acá. Para Tx igual a L, vale 100 grados Celsius. ¿Ya? Y para Tx igual a 0, vale 300 grados Celsius. Entonces yo veo y analizo la situación como yo la tengo acá y estos valores me van a dar o me van a indicar cuáles son las constantes que deberían ir acá. Estas son constantes que dependen de las condiciones de borde, mientras que A, como te darás cuenta, son de la condición tanto ambiental, las medidas, ¿cierto? Las dimensiones de la aleta y también de las características mismas de la aleta en K. ¿Alguna otra duda o consulta? Entonces, en ese caso, de Tx de L es igual a 100 grados, sería en la superficie donde la aleta va a hacer contacto con el ducto, estaría esa temperatura. No, es el cero parte donde se une la aleta con el ducto. Y el 100 sería en el extremo de la aleta. El extremo que está más alejado, claro, del ducto. Ya. Ya. Entonces, vamos a pensar en una aleta infinitamente larga. ¿Qué quiere decir que la aleta sea infinitamente larga? Que se tiene la condición
de que la diferencia de temperatura cuando, cuando X vale L, ¿cierto? En la punta de la aleta, la temperatura es igual a la temperatura del ambiente. ¿Ya? Si esa condición, si me dan esa condición de borde, yo considero inmediatamente que la aleta es infinitamente larga. No quiere decir que la aleta es muy larga, sino que para las condiciones que yo tengo, el largo pasa a ser ya, cuando llega hasta la punta, ya disipó todo el calor. O sea, más que nada, la aleta es muy eficiente, que es otro concepto, ¿cierto? Entonces, si yo veo eso, y si se dan cuenta, pueden reconocer acá lo que es el fenómeno de integración que nosotros tenemos. Nosotros determinamos esta situación que ven aquí, en donde nosotros podemos ir agrupando la información para obtener, para ir obteniendo los distintos valores y parámetros que necesitamos. Entonces, nosotros tenemos estas razones de temperatura y obtenemos esta expresión que ustedes ven aquí, en donde nosotros vemos que las temperaturas la puedo expresar de esta manera, ¿cierto? O si quieren, podemos despejarla todavía más y podemos decir que T sub X o T de X va a ser igual a la temperatura infinita más la temperatura de la base, o sea, la que está en el ducto, por decir, seguir con este ejemplo virtual que hicimos del ducto que le pongo aletas, menos la temperatura del ambiente, y todo eso multiplicado por la exponencial de menos X por la raíz cuadrada de A. ¿Ya? Entonces, yo ya sé que cuando X valga L, esto me va a permitir que, que el valor llegue a estas condiciones que ustedes están viendo acá. Y el calor disipado, ¿ya? Vía conducción por la aleta va a ser igual a lo que está aquí. Básicamente, el calor que logra conducir la aleta va a estar dado por esta situación que ustedes ven aquí, que se logra derivando, ¿cierto? Derivando este elemento de acá, a partir de la expresión que tenemos aquí. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas? ¿Qué pasa cuando las pérdidas de calor de la aleta en la punta, o sea, en L, es despreciable? O sea, ¿qué condición de borde sería esa? ¿Cómo la describirían?
¿Cero? ¿Pero qué es 0? X igual 0. No. X igual L, es la punta. Aletas con pérdidas de calor despreciables en la punta. ¿Constante? ¿El qué? ¿Como constante? No. ¿Cómo expresarían la condición de borde donde la pérdida de calor es cero en la punta? Cinco minutos para que lo piensen bien.